Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver qué está ocurriendo con el mercado inmobiliario. Ya sabéis todos que prácticamente cada mes suelo hacer algún vídeo sobre el tema hipotecario. Suelo hacer algún vídeo sobre las casas, sobre qué está ocurriendo con la crisis inmobiliaria. Y mes a mes, desgraciadamente para algunos o afortunadamente para otros, vemos cómo la tendencia continúa. Vemos cómo cada vez hay menos hipotecas, cómo cada vez se venden menos casas y cómo ya empieza a haber las primeras bajadas en el precio de las casas. La razón es la que expliqué en el primero de los vídeos. Los tipos suben. Al subir los tipos, los préstamos se endurecen. Al endurecerse los préstamos, la adquisición de casas se hace un hándicap prácticamente imposible para la mayoría de las personas. Esto provoca una parálisis en las ventas, una caída en las hipotecas, y posteriormente y a largo plazo una caída en el precio. Vamos a ir viendo en este vídeo los nuevos gráficos que tengo, las nuevas tendencias y hacia dónde nos dirigimos. Vamos a empezar con esta noticia. Esta noticia es de apenas unas semanas en Idealista. La venta de viviendas cae, según el Colegio de Notarios. Como ya sabéis en todos mis vídeos sobre casas, siempre cojo de referencia los datos del Colegio de Notario. No cojo de referencia las estadísticas del gobierno, ni cojo de referencia los informes de TINSA. La razón es porque para mí, quien determina el precio de las casas, quien determina lo que está ocurriendo, son los datos oficiales. Y los únicos datos oficiales, los únicos datos registrados y con bastante carácter oficial, son los que da el Colegio de Notarios. Y en este caso, en este informe, en su último informe, el Colegio de Notarios lo que dice es que las hipotecas han caído interanualmente un 26,4% y las ventas han bajado un 11,7%. Pero además, uno de los datos más importantes de este mes, de este último informe, es que el precio de las casas en toda España ha caído ya un 3%. Fijaros esta gráfica. Esta gráfica son las compraventas en España en marzo de 2023. En el caso de Madrid, el número de compraventas de vivienda en todo el mes, de forma interanual, ha caído un casi 23% con respecto a marzo de 2022. De media, en toda España, la caída ha sido de un 11,7%. Lo cual significa que la tendencia que vimos en diciembre, que empezamos a ver en diciembre con un 10, un 12, un 13, en Madrid, por ejemplo, ya está al 23%. Lo que está ocurriendo es que, al ser tan altos los tipos, la mayoría de la gente no puede acceder a las casas. Como no puede acceder a las casas, estas se paralizan en sus ventas. Es verdad que también ocurre que hay mucha gente que al ver que el precio de la vivienda es muy alto y las condiciones hipotecarias muy difíciles, decide dejar de poner en venta la casa. Y se producen las dos cosas. Se produce una disminución de la demanda de vivienda y una disminución de la oferta de vivienda. Es un tema un poco contradictorio, pero es algo que ocurre casi siempre en las burbujas inmobiliarias, en las crisis inmobiliarias. La razón de la anterior gráfica es esta: la caída de las hipotecas. La caída de las hipotecas en toda España es del 26,4%, en términos interanuales. Eso quiere decir que ahora se hipoteca a la gente un 26,4% menos que hace un año. En el caso, por ejemplo, de grandes ciudades como Madrid o como Cataluña, el porcentaje llega al 32,6% en cuanto a préstamos hipotecarios que se han dejado de dar en un año. Y aquí vamos a una de las gráficas más importantes de este vídeo. La gráfica sobre el precio medio de las casas. El precio medio de las casas ha caído un 3%, según el Colegio de Notaría. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, porque es muy posible que si vais a otros medios de información, estos datos no sean iguales, ya que no es lo mismo el informe que te dé TINSA, el informe de los tasadores, o el informe o las estadísticas que te dé el gobierno, a los datos registrados en el Colegio de Notaría. Son diferentes formas de obtener la información. Yo elijo esta. Tú puedes elegir la que quieras. Puedes ver el medio que quieras. Y es muy posible que en otros medios estos datos no sean tan bruscos. Pero lo que es de datos registrados, de ventas terminadas, lo que nos está diciendo esta gráfica es que con respecto al año pasado, el precio de las casas ha caído un 3%. Claro, muchos me diréis, eso es poquísimo, pero es una tendencia. Es una tendencia que desde septiembre de 2022
se viene acentuando. Es una tendencia, si te das cuenta, viene prácticamente desde principios de 2022. Desde principios de 2022, el precio de las casas no ha hecho más que bajar, hasta llegar a una situación en la que ya es un 3% menor. Fijaros en esta gráfica. Esta también es muy significativa, porque como podéis ver en la línea verde, cada vez el porcentaje de financiación de las casas es cada vez menor. Es decir, cada vez mucha más gente compra la casa con más cantidad de liquidez y con menos cantidad de financiación. La razón es la imposibilidad de financiarte, dado los tipos de interés. ¿Qué quiere decir esto? A mayor tipo de interés, menor cantidad de financiación intentas poner en la compraventa, ya que lógicamente lo que quieres quitarte son cuotas hipotecarias. Fijaros esta gráfica del economista. En esta gráfica, la línea negra, la línea más oscura, son el número de hipotecas que se han concedido, la demanda de hipotecas en este año. Como podéis ver en la línea, ha pegado un gran bajonazo. Ha pegado un bajonazo porque la gente, como he explicado en las gráficas anteriores, cada vez tiene más dificultad para acceder a la vivienda. Como tiene más dificultad para poder hipotecarse, la demanda de hipotecas cae en picado. Como he dicho antes, se producen las dos cosas. Por una parte, los poseyentes de vivienda, los propietarios, deciden dejar de vender la casa e intentar comprarse otra casa de más valor, porque ven muy difícil que alguien se la compre y por lo tanto disminuye la oferta de casas. Y por otro lado, la demanda, el que quiere comprar la casa, también ve muy difícil comprarla, dado que el crédito hipotecario está altísimo. Ambas cosas provocan una parálisis en las ventas. Ambas cosas provocan que las hipotecas estén un 26,4% más bajo en su número que el año pasado, y ambas cosas provocan que el número de compraventas caiga. Este es un informe del Banco Central Europeo de abril. En él se preguntó a los bancos sobre sus dificultades en determinados productos, y los bancos afirmaron, el 90% de los bancos españoles afirmó que había un problema en la adquisición de hipotecas para casas. Lo podéis ver en la gráfica. De toda la Unión Europea, España era el país donde más bancos veían problemas en la demanda de hipotecas. Esto es otro indicador de la situación en la que estamos. Fijaros esta otra gráfica. Esta gráfica también es del economista. Aquí se habla de los bancos. Como podéis observar, Bankinter, Unicaja, Sabadell están teniendo problemas en sus préstamos hipotecarios. Todas estas entidades están viendo cómo cada vez hay menos demanda, cómo cada vez se ejecutan menos hipotecas, cómo cada vez la gente demanda menos la hipoteca. La razón fundamental es la elevada cuota de la hipoteca. Actualmente, la cuota mensual de la hipoteca, con respecto al año pasado, se ha duplicado. Ahora mismo, si te quisieras hipotecar por la misma casa que el año pasado, tendrías que pagar el doble de mensualidad. Esta es la razón fundamental por la que se está realizando una parálisis completa en la compraventa de casas y por la que la gente ha dejado de pedir hipoteca. Fijaros en esta gráfica. Esto es la evolución del Euribor. Como podéis observar, la pendiente del Euribor, la subida del Euribor en esta crisis es muchísimo mayor y más elevada que la de 2008. Ha sido en mucho menos tiempo y su pendiente es mucho más pronunciada. Esto quiere decir que la rapidez a la que han subido los tipos de interés ha estrangulado la liquidez de forma más abrupta de lo que ocurrió en la burbuja de 2008. ¿Pero qué ocurre? ¿Cómo le está afectando esto a la gente? Fijaros esta otra gráfica. Esta gráfica es el consumo de los hogares. En la línea azul podéis ver cómo con respecto al cuarto trimestre de 2021, en el cuarto trimestre de 2022, se ha bajado a la mitad el consumo de los hogares. Es decir, la gente tiene la mitad de la capacidad económica que tenía hace solo un año. Esto también está provocando que mucha gente se esté planteando mucho intentar acceder a la vivienda. Si tienes solamente la mitad de tus propios recursos, meterte en una cuota hipotecaria que es el doble de hace un año es muy, muy difícil. Ambas cosas confluyen en que es muy complicado ahora mismo meterte en una hipoteca. Fijaros esta otra gráfica. Estos son
las condiciones de hipoteca fija del Banco Unicaja. Si os fijáis bien, si tu sueldo es inferior a 2.500 netos, la tasa es del 3,8 o del 4. Si tu sueldo es superior a 2.500, tienes esos intereses. Pero si tu sueldo es inferior, los tipos de interés que te aplica el banco en una hipoteca fija se van al 3,29 o al 4,29 o al 4,56. ¿Qué quiere decir? Estos intereses, sobre todo el del 4,56, hace que prácticamente tu hipoteca sea el doble de lo que te hubiera costado esa misma hipoteca hace un año. Bien, en algunos vídeos os he puesto la tabla del Euribor. Os he indicado, para que os hagáis una idea, para una familia que intente meterse en una hipoteca de 300.000 euros, al 4,56 estaríamos hablando de una cantidad de casi 1.600 euros al mes para una hipoteca de unas 300.000 euros. Eso es una barbaridad de dinero. Esa es una de las causas fundamentales que está provocando que sea muy difícil hipotecarte. Pero, ¿esto ocurre solo en España o es global? Es global. O sea, esta tendencia que estamos viendo con los tipos de interés y con los precios se está produciendo en todo el mundo. Fijaos en esta gráfica. No solamente cae el precio en España, cae el precio en Alemania, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, prácticamente en todos los países del mundo se está viendo la misma tendencia con las casas, porque realmente está ocurriendo lo mismo. Porque realmente lo que está pasando es que como el precio de los tipos de interés son muy altos, la capacidad de la gente para hipotecarse es muy poca. La demanda de hipotecas cae y al final el precio acaba cayendo. Ha caído en Estados Unidos, ha caído en Reino Unido, ha caído en Alemania, ha caído en Australia, ha caído en Suecia, ha caído en Canadá y ha caído en Nueva Zelanda. En todos los mercados ocurre lo mismo. Se paralizan las ventas y poco a poco va cayendo el precio. Esta gráfica es de Estados Unidos. En Estados Unidos, por primera vez desde 2012, se ha producido una caída en el precio de las casas del 4,1%. Sí que es cierto que todavía es una caída pequeña, pero es muy significativo, porque indica que por primera vez en 11 años, el precio de las casas en Estados Unidos está cayendo. Y si nos vamos a las ciudades, podremos apreciar mucho más la caída. Fijaos, Chicago, San Francisco, Seattle, Washington, prácticamente todas las grandes ciudades de Estados Unidos están viendo cómo el precio de las casas cae en picado. Fijaros la pendiente, que si la comparas con otras caídas, es muchísimo más pronunciada. Esta vez la caída es mucho más fuerte que en años anteriores. Fijaros esta otra gráfica. El coste, lo que te cuesta hipotecarte en Estados Unidos ahora mismo es mensualmente de $2.700, cuando el alquiler es aproximadamente de $1.850. La diferencia entre lo que le cuesta a una persona si quiere comprarse una casa e hipotecarse a lo que le cuesta a una persona si quiere alquiler es muchísimo más grande que la diferencia que había en la anterior crisis inmobiliaria de 2008. Lo tenéis en la gráfica. Es decir, que ahora mismo casi es el doble de difícil más hipotecarte con respecto al alquiler de lo que lo era cuando la anterior burbuja. Esto significa que muchísima gente sencillamente no va a poder comprar casa a estos precios. Esto significa que si sumas la inflación, si sumas el problema crediticio, si sumas todo el resto de problemas que hay, el problema con las tarjetas de crédito, hace muy difícil pensar que esta tendencia va a cambiar. Tendrían que bajar muchísimos los tipos, cosa que no va a ocurrir a no ser que haya una crisis económica, para que esa tendencia cambiara. Fijaos esta otra gráfica. Estos son los préstamos personales en Estados Unidos, sobre todo las tarjetas de crédito. En Estados Unidos ocurre un tema muy importante. Ya sé que es un poco locura, pero mucha gente está en una situación tan extrema que está pagando las cuotas hipotecarias con la tarjeta de crédito. Muchos me diréis que esto es una auténtica locura, pero es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El 35% de los adultos de Estados Unidos debe más dinero del que tiene en el banco. La situación está llegando hasta un punto
en que en las familias, para evitar ser desahuciadas, están utilizando tarjetas de crédito para pagar la cuota hipotecaria del banco. Esa situación cada vez es más explosiva y cada vez la capacidad de endeudamiento en la gente es mayor, menor y menor. Esta gráfica la vi el otro día y me pareció muy significativa y la he querido traer en este vídeo. Esta es la comparación entre el coste de la vivienda en Estados Unidos y el número de nacimientos de hijos. Como podéis apreciar, hasta la crisis de 2008, el número de nacimientos de hijos era mayor que la subida en el precio de la vivienda. Pero ahora, la subida del precio de la vivienda se ha disparado y ha provocado, por ejemplo, que el número de nacimientos de hijos caiga en picado, haciendo una relación completamente inversa entre el aumento del coste de la vivienda y el número de hijos. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Quiere decir que a la gente dedica tanto dinero y esfuerzo a la casa que cada vez tiene menos hijos. Quiere decir que la caída de natalidad que estamos viendo todos en el mundo occidental en estos años está directamente relacionada con el precio de la vivienda. Fijaros en esta otra gráfica. Inventario de casas en Estados Unidos. Como veis, el inventario de casas en Estados Unidos no hace más que bajar, sobre todo a partir de la subida de tipos. Esto es lo que os quería decir también en las primeras gráficas. No solo disminuye la demanda de vivienda, también disminuye la oferta, porque muchos propietarios que antes intentaban vender su casa para con la venta de la vivienda adquirir una casa mejor, dejan de ponerla a la venta. Y lo hacen porque ven que la posibilidad de poder vender su casa es mucho más difícil ahora que hace unos meses. ¿Qué está ocurriendo? En mi opinión, y esto es mi opinión personal, estamos viviendo el principio de una crisis inmobiliaria. Lo estamos viviendo por varios motivos, principalmente por la subida de tipos. Cuando se realiza una subida de tipos, se produce un estrangulamiento de la liquidez. Cuando estrangulas la liquidez, los bancos tienen serios problemas para conceder hipotecas, y cuando eso ocurre, la compraventa de casas cae en picado. Ocurrió en 2008 y está ocurriendo otra vez. Otra vez volvemos otra vez a una vuelta a 2008. Volvemos a ver cómo las hipotecas cada vez se conceden menos. Volvemos a ver cómo el precio de las casas empieza a bajar. De seguir esta tendencia, lo que va a ocurrir después, en mi opinión, es una caída aún más en las ventas, una caída pronunciada aún más en las hipotecas, y vamos a empezar a ver cada vez mayor caída de precio. Espero te haya gustado este vídeo. A continuación, como siempre, vamos a pasar a las preguntas. Como siempre, los menos perjudicados es la vivienda de lujo. Sí, efectivamente. Efectivamente, como en todas las crisis. Como en todas las crisis económicas, la vivienda de lujo, los coches de lujo, los relojes de lujo, todos los artículos de lujo no tienen problema. Los que sí tienen problemas son los que no son artículos de lujo. Pero efectivamente, como en otras crisis que hemos visto, las viviendas supercaras en las zonas supercaras pocas veces pierden valor. ¿Crees que el mundo del alquiler va a volver a resurgir? El tema del alquiler es un tema muy complicado. En mi opinión, viendo lo que ha pasado en Estados Unidos, viendo lo que ha pasado en el pasado, yo pienso que sí. Yo pienso que a medida que la situación empeore, es más que probable que volvamos a ver más alquiler. Ya sé que esto que me diréis muchos que estoy loco y tendré un montón de críticas en los comentarios, pero en mi opinión, viendo lo que ha pasado en otros países y viendo el pasado, sí que soy contrario a la teoría de la televisión de que el alquiler se va a poner más difícil y que vamos a quedar viendo alquileres de 4.000 euros en Madrid. En mi opinión, eso no va a ocurrir. En mi opinión, a medida que la crisis sea más profunda, aumente el paro y cada vez sea más difícil económicamente vivir, va a ser también mucho más difícil que el precio del alquiler suba. Por lo tanto, va a tener que ajustarse a la capacidad de dinero que tenga la gente. ¿Cuándo crees que va a ser buen momento para comprar? No lo sé. Es muy difícil hacer una estimación. Para poder estimar eso, tienes que comparar con algo. Si comparas con la anterior crisis, el momento de mayor caída de la vivienda fue en 2013-2014. Y eso fue casi 5 años después del crack. Así que si hiciéramos la misma comparación, tendría que decirte que para 2027-2028. Si la venta baja, tendría que subir el alquiler. El precio del alquiler
va a depender mucho de la economía de la gente. Yo sé que muchos me dirán que el precio del alquiler está regulado únicamente por la oferta de demanda. Pero no es totalmente cierto, porque la realidad es que si económicamente la gente no puede pagar una vivienda de 3.000 euros, si tú quieres alquilar esa vivienda, no te va a quedar más remedio que bajarla. ¿Cuánto pueden bajar teniendo en cuenta la inflación? No lo sé. Vuelvo a decirte lo mismo. Si te bajas a los datos de la anterior crisis, en Madrid, por ejemplo, el precio de las casas llegó a caer un 45% con respecto a precios de 2007. Eso es el único dato que te puedo decir. ¿Puede bajar otra vez a 45%? Pues podría ocurrir. Pero ya te digo, para que baje al 45%, tendríamos que haber un aumento en el número de parados fácil de 2 millones. Si eso se produce, si se produce ese aumento de 2 millones de parados, de aquí a unos años sí que puedes acabar ver ese 45% menos en el valor de las casas. ¿Los políticos tendrán piedad y eliminarán el IBI? No, no la tendrán. No la tendrán. Es más, te voy a decir más. Los políticos lo que intentarán es sacar más dinero. La razón fundamental, la deuda. Los tipos de interés van a hacer que cada vez los países tengan muchas más dificultades para poder pagar la deuda, con lo cual van a tener que recaudar más. Así que yo, si tuviese que apostar por algo, apostaría a que las políticas fiscales van a ser mucho más duras. ¿Cuánto está influyendo la subida de los precios, los materiales de construcción en todo esto? Pues nada. Es más, el precio de la madera se está hundiendo. Y se está hundiendo el precio de la madera porque sencillamente se están construyendo menos casas. Por ejemplo, en Estados Unidos te hablo. Y esto es lo que ocurre. Los materiales ahora mismo, para mí, en mi opinión, no son causa de la bajada del precio de las casas. Es al revés, es la bajada del precio de las casas las que va a influir en los materiales. ¿Cómo puede sustentarse Occidente con todo este déficit? Se acercan años muy, muy interesantes, porque efectivamente Occidente tiene un problemón. La crisis inmobiliaria va a ir a más. Eso lo sé yo y lo sabe cualquier analista económico que esté metido un poco en el tema. Esto va a ir a más. Y esto, el tema de las casas para los gobiernos es una fuente de ingresos fundamental. No solo para los gobiernos, para los bancos. Los bancos viven de los créditos hipotecarios. Esta caída que están viendo de las hipotecas les afecta muchísimo. Y esto va a tener repercusiones en todo Occidente. La capacidad económica, el pulmón económico de muchísimos, por ejemplo, ayuntamientos, de muchísimas ciudades, es vía recaudación, vía compraventa de casas. Esta caída va a afectar muchísimo. Pero ser más duro con la presión tributaria no destrozaría a la población y hundiría la economía. Es que el problema fundamental que van a tener los gobiernos en los próximos meses o los próximos años es garantizar la deuda. Lo van a garantizar por encima de todo. Por encima de todo. Y para poder garantizar la deuda, la Unión Europea va a exigir una dureza fiscal brutal a todos los estados. Y lo va a hacer porque es la única forma de que puedan garantizarse que tú vas a seguir pagando tus facturas. Y los gobiernos, la única forma que tienen ahora mismo de poder financiarse es con una política fiscal muy austera. Lo vamos a ver en los próximos meses y en los próximos años. ¿Crees que en algún momento el Banco Central Europeo dejará de imprimir dinero y de comprar deuda española? No es que lo crea, es que ya lo está haciendo. Actualmente el Banco Central Europeo ha dejado de comprar deuda española y ha dejado de imprimir dinero. El balance del Banco Central Europeo ha pasado de 8,8 billones de euros a 7, no sé si son 7,7, creo, 7,6 billones de euros. Y ese dinero ha bajado gracias a que ha dejado de comprar dinero, ha comprado de dejar deuda a la mayoría de los países, incluido España. España actualmente no le está comprando deuda al Banco Central Europeo. A España le están financiando otros inversores, pero no el Banco Central Europeo. ¿Qué se sabe de Estados Unidos? Del impago de Estados Unidos. Pues como dije en el vídeo, en el anterior vídeo sobre el impago de Estados Unidos, hay una lucha, una pelea brutal entre Biden y Trump por ver quién deja mal a quién. Los partidarios de Biden están atacando sobre todo al lema de hacer grande América. Están machacándoles y les están diciendo que son ellos los culpables de no elevar el techo de deuda. Y al revés, los partidarios de Trump están diciendo que es Biden y los partidarios de seguir dando un montón de dinero, de seguir imprimiendo dinero, de seguir generando deuda, los culpables del techo de deuda. Ambos bandos se están enfrentando. Ninguno de los dos bandos quiere quedar como el tonto del acuerdo. ¿Qué ocurre con todo esto?
que cada vez el ambiente se hace más enrarecido, cada vez los inversores se fían menos y como no tengan cuidado, se están arriesgando mucho a una caída en la bolsa en esta semana o la semana que viene. Pero España siempre nunca ha sido autora de Rajoy, prácticamente no tocó nada porque pierde el poder. No te consigo entender a qué te estás refiriendo con Rajoy. ¿Te estás refiriendo a que Rajoy no tocó nada? Porque Rajoy hizo la reforma del 2012. Fíjate que una de las crisis más fuertes que tuvo España fue en 2011-2012, cuando la prima de riesgo se disparó. Y fue en aquel momento que Rajoy cambió la ley. Cambió la ley porque Europa le obligó. Porque Europa le obligó a una reforma fiscal brutal. Y es lo que ocurriría actualmente. Si se produce una crisis de deuda y Europa no se fía de España, lo primero que va a obligar al gobierno es hacer unas medidas austeras brutales, tanto en temas de funcionarios, como en temas de pensionistas, como en temas de IRPF, como en temas de IBI, en todo. Eso ocurriría si los tipos se fueran muy altos y la prima de riesgo española se disparara. ¿Cuándo se va todo al carajo? ¿Este año o el 2024? No lo sabe nadie. O sea, no tengo una bola de cristal. Yo lo único que hago es interpretar gráficas. O sea, no. Y muchas veces me puedo equivocar con mis gráficas. O sea, solamente interpreto. Si me obligas a darte una estimación de cuándo se puede ir todo al carajo, pues lo normal, si comparo, esto solamente es comparar datos. Si comparo con otras crisis, lo que ocurre es que siempre que subes tipos, hay un momento en que los bancos centrales paran de subir ese tipo y hacen una pausa. Cuando hacen esa pausa, 2-3 meses después de que hacen esa pausa, normalmente en otras crisis hay un crack económico. Y después del crack económico, los bancos bajan tipos. Los bancos centrales bajan tipos. Si haces esas estimaciones y se estima que este verano van a hacer la pausa, pues se estima que la caída podría ser octubre-noviembre. Pero esto solamente son estimaciones. Y puede estar totalmente equivocado y ser el año que viene, o ser el 2025, o no ser nunca. Si el techo de deuda no llega a un acuerdo el 1 de junio, nos vamos al carajo. Si el 1 de junio no hay acuerdo, lo que vas a ver es una caída en bolsa muy grande. Eso sí te lo garantizo. Así que sí. ¿Puede ser el principio de la crisis? Podría serlo. Podría serlo. Si al final van a máximos, ninguno quiere torcer el brazo y se autosuicidan los dos, pues sí, iríamos a una crisis económica este mismo junio, en 2 semanas. Bueno, yo lo voy a dejar aquí, chicos. ¿Vale? Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.